La emoción es una sensación más o menos intensa y pasajera a partir de un hecho, un pensamiento o un acto, y va ligado a cambios fisiológicos en el organismo. Puede ser experimentada como agradable, como la serenidad, la alegría, el amor, o desagradable, como la ira, el miedo, la tristeza. Lo cierto es que todas ellas son igualmente necesarias para nuestra supervivencia como especie. Así que para cuidar nuestra salud emocional debemos aprender a identificar, aceptar y a caminar de la mano de nuestras emociones. ¿Qué tal? Bienvenido a este nuevo recorrido que vamos a hacer hoy por el maravilloso mundo de las emociones. Pues lo primero que me gustaría contaros acerca de las emociones es para qué sirven, por qué están ahí. Y la primera característica, yo creo que la más importante, es que son señales que nos predisponen a la acción. A partir de una emoción deberíamos tenerla en cuenta y tomar la decisión de actuar de una manera determinada si es que queremos ser coherentes con nuestras emociones. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto de la coherencia entre lo que uno siente y lo que uno hace? De pronto percibo un peligro y ese peligro percibido hace que se despierte la emoción de miedo. Ese miedo, si yo lo atiendo, me va a predisponer a diferentes opciones. Normalmente es o me quedo estático o huyo del peligro o me enfrento al peligro y lucho contra el peligro. Otra forma más cotidiana de ver este tipo de coherencia: estás hablando con alguien y de pronto sientes que te empiezas a enfadar y notas la ira y notas el enfado ahí dentro. Te está advirtiendo de que ahí hay un conflicto, de que se está generando tensión en esa conversación. Pues tienes opciones. Una, confrontas; otra, la evitas la conversación; otra, disimulas totalmente y aquí no está pasando nada. Y eso tiene que ver mucho ya con la personalidad de cada uno y con la manera que tiene de relacionarse con sus emociones, como estamos diciendo. Por otro lado, contaros que las emociones también sirven para informar de cómo estamos, si estamos regular, si estamos mal, y no solamente nos da información a nosotros, sino que también es una información que llega a los demás de algún modo, a veces expresamente porque lo compartimos con los demás, el cómo nos sentimos, y otras veces de manera más subjetiva, a través de otro tipo de lenguaje del que ya hablaremos, del lenguaje no verbal. Los demás pueden intuir cómo nos sentimos en muchas ocasiones. Pues es curioso cómo muchas veces relacionamos todo esto de las emociones con el corazón. Y lo cierto es que el corazón no tiene nada que ver, ni interviene en absoluto ni en la generación de las emociones ni en la gestión de las mismas. Sí se ve afectado por ellas, pero no participa en su manejo, ¿no? Esto se ve muy bien, por ejemplo, en la película del revés, Inside Out, que espero que la hayáis visto y si no, os la recomiendo completamente, porque se ve muy bien dónde está la torre de control. El jefe está claro que es el cerebro y de ahí parte todo. El área, eso sí, que regula las emociones es un área que se llama sistema límbico y que es un área muy primitiva, apenas ha evolucionado, digamos, funciona casi de la misma manera que funcionaba cuando estábamos viviendo en las cavernas, a diferencia de otras partes del cerebro más evolucionadas y más complejas. Y este sistema límbico es el que regula la generación y el manejo de estas emociones. Y por eso también se le llama el cerebro reptil. El pensamiento, al poner en perspectiva a la emoción, es decir, al interpretarla, al procesarla, le da un sentido a esa emoción y la convierte en un sentimiento. Es la principal diferencia entre la emoción y el sentimiento. La emoción es algo totalmente impulsivo, inconsciente, súbito y muy poco duradera, y el sentimiento es algo ya procesado, le damos un sentido, lo hemos interpretado y se puede mantener en el tiempo. Así que podemos decir que el sentimiento es la suma de una emoción más un pensamiento. Algo que debemos tener en cuenta de las emociones es que si están ahí es para ayudarnos, sirven para que estemos mejor,
que nos adaptemos mejor al medio y que seamos más felices, en definitiva. Con lo cual, es imprescindible aprender a equilibrar esa relación que tenemos con nuestras emociones para que realmente vayan a favor y no en contra, como algunas veces ocurre. ¿Y en qué consiste esta inteligencia emocional? Pues consiste en un conjunto de habilidades y de técnicas psicológicas que se pueden aprender, por supuesto, y entrenar y practicar, que nos van a ayudar a relacionarnos con nuestras emociones de una manera más equilibrada, de una manera más ajustada y más acertada, en definitiva, para conseguir integrarlas en nuestro sistema y de esa manera sentirnos más ayudados por las emociones, como decíamos antes, y no sentirnos boicoteados, como muchas veces nos pueden ocurrir si reprimimos esas emociones, si no las escuchamos, si las rechazamos. Por tanto, podemos decir que una persona que es inteligente emocionalmente es aquella persona que sabe escuchar, identificar cómo se siente en cada momento y tomar las decisiones oportunas para respetar esa emoción. Por otro lado, también son personas normalmente más empáticas, son capaces también de identificar eso en los demás y no sé si comprender, pero por lo menos respetar ese estado emocional de los demás. La persona inteligente emocionalmente también es una persona que se permite cambiar y no verlo como algo negativo. Ya veremos, yo os hablaré de lo positivo, de estar predispuesto al cambio, ¿no? Y entendiendo el cambio como evolución, crecimiento y como algo siempre positivo, ¿no? Pues las emociones siempre son respuestas a algo que está ocurriendo. Ese algo que está ocurriendo puede pasar fuera de mí, es decir, veo algo, huelo algo, oigo algo y eso me conecta con algo ahí dentro y como respuesta aparece la emoción. O puede ser ese estímulo interno. Directamente puede aparecer una idea, un recuerdo, un pensamiento que haga que se produzca como respuesta una emoción determinada. Pues yo creo que con las emociones hay que relacionarse de una manera absolutamente natural, igual que nos relacionamos con otras cosas que nos pasan. Es decir, yo creo que somos como una receta, estamos hechos de diferentes ingredientes y las emociones son unos ingredientes más que hay que atender. Si a ti te duele el estómago, lo atiendes y, bueno, pues tomas medidas para calmar ese dolor, ¿no? Pues de la misma manera, si aparece una emoción, deberíamos atenderla y actuar en consecuencia. Pasa algunas veces que al ser respuestas irracionales, muy impulsivas, a veces no entendemos el por qué aparecen ciertas emociones. Yo tengo pacientes que vienen y dicen, oye, es que últimamente estoy con una rabia que es que no lo entiendo ni yo, o de pronto me he vuelto súper celosa o celoso y es que racionalmente no entiendo el por qué, o estoy muy triste, o en fin, emociones que no llegamos a entender el por qué han aparecido, ¿no? O a qué responden. Pues hay un ejercicio que a mí me gusta mucho hacer y es el de la entrevista a la emoción, que tiene que ver con convertirte tú en tu emoción. Si lo que estás sintiendo es rabia, te conviertes en tu rabia y te haces preguntas. Eso sí, para hacer este ejercicio tienes que estar dispuesto a ser absolutamente sincero, porque si no, no vas a encontrar respuestas. ¿Por qué has aparecido esa rabia? ¿Qué necesitas para aliviarte? ¿Qué me quieres contar? ¿Por qué has aparecido y qué es lo que me quieres contar? ¿Cuál es tu mensaje? En fin, ahí os dejo esta herramienta que podéis cada uno autoaplicaros. Y ya para terminar, bueno, pues así a modo de conclusión, deciros que para tener una buena salud emocional hay que saber escucharse, no hay que tener miedo a sentir absolutamente nada, porque ya hemos dicho que las emociones están ahí para ayudarnos, para orientarnos, para ayudarnos a tomar decisiones adecuadas, nos informan de cosas muy importantes y por otro lado, como es muy difícil hablar del manejo en general de las emociones, me he propuesto hacer un vídeo acerca del manejo de la ansiedad y del manejo del estrés,
para que veáis un poquito de manera más profunda y más pormenorizado los pasos a seguir para manejar esas emociones en concreto. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado por hoy. Muchísimas gracias por la atención. Espero que te haya resultado de interés el vídeo. Ya sabes, manita, arriba, abajo. Si no te has suscrito, te animo a que lo hagas. Y, es que yo me voy enterando de estas cosas así también, poco a poco, que yo soy muy novata. Si le das a una campanita que hay, no lo sé, está por ahí, una campanita que está por ahí a la derecha, resulta que es que te llega un correo electrónico cada vez que yo publico un vídeo nuevo. Oye, si te interesa, pues mola, está bien. Y si no, pues yo te lo dejo ahí, haz lo que quieras. Venga, muchísimas gracias, hasta pronto. ¡Mua!